Buen día, grupo. Como el coyote, AMLO va de nuevo tras Piña. Sheinbaum repite lo que dijo AMLO. Venezuela se pelea con todos. Yo soy Lidia de la Vega y esto es el Daily Diario. ¡Feliz aniversario! Abejorro verde eres tú. No conforme con todo lo que ha ganado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de torcer la ley al aceptar un recurso del PAN que impugna la sobrerepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Suprema Corte hizo su trabajo. Alguien metió una impugnación asegurando que sucedió algo inconstitucional y ellos dijeron que lo revisarían. Incluso aclararon que el Tribunal Electoral es quien tiene la última palabra y que ellos solo pueden hacer un análisis de las leyes. No se pronunciaron a favor o en contra, únicamente dijeron que vamos a ver. Pero eso es suficiente para que López Obrador, nuevamente, lance sus ataques. Porque el ego presidencial no tolera ni siquiera la más mínima posibilidad, ya no digamos de que alguien lo cuestione, sino que en este caso de que quieran revisar la legalidad de sus acciones, incluso si es para corroborar que todo está bien. En el México de Andrés Manuel, todo debe terminar en el momento exacto en que él dice la última palabra. La reforma electoral de su gobierno ya está en marcha, es cuestión de semanas para que sea aprobada. Es un hecho que va a romper al Poder Judicial, igual que ya lo hizo con el INE y la CNDH. No para reformarlo, sino para borrarlo. Andrés Manuel es un presidente que llegó enojado y en 6 años no ha logrado tranquilizarse. Semana tras semana usa las mañaneras para señalar con absoluta certeza quiénes son los malos del país y recordarnos que el bueno es él. Esta nueva acusación no sirve para nada excepto para mantener ese discurso y despedirse con el mismo tono de todo su sexenio, el de resentimiento. Si el tribunal es la última instancia en materia electoral. Ya, pero es parte del nerviosismo, ¿no? Del coraje y también del ridículo, pues. Por si fuera poco, el mandatario declaró que Norma Piña debería ser sometida a juicio político por su manejo del litigio entre el SAT y Grupo Salinas. Luego, con su eterna actitud de perdonavidas, dijo que no iniciará acciones contra la ministra para evitar acusaciones de persecución. Como si no iniciarle juicio político a la ministra Piña, a quien lleva años acusando de mentirosa, traidora y corrupta, significara que ya no la está persiguiendo. Palabras peligrosas, pero no tanto como sus acciones. ¿Recuerdan cuando el temor era que quisiera reelegirse? Nos salió peor. Es el niño que se lleva su balón cuando se enoja, pero en este caso el balón son las instituciones de México. Obsesionado como está en dejar un legado y pasar a la historia, ha pasado sus últimos meses empeñado en transformar al país. Diría uno de sus amigos, haya sido como haya sido. ¿Qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político. Pero si hacemos eso, imagínense, si ya fueron a la OEA, uy, qué miedo. El ministro de la Suprema Corte e imagen del jabón tío Nacho antes de la alopecia, Juan Luis González Alcántara, declaró que se tomará el tiempo necesario para estudiar el expediente del PAN sobre la asignación de diputados plurinominales, señalando que cualquier criterio que emita la Corte no será retroactivo y no puede reemplazar las decisiones del Tribunal Electoral. O como la cabeza de AMLO escuchó, dijo que te va a quitar todo y que tu mamá está gorda. También subrayó, del ministro, no la cabeza de AMLO, que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia, por lo que la Suprema Corte solo puede revisar la constitucionalidad de las leyes en abstracto. La Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó el proyecto que será votado hoy a cargo del magistrado y piolín malo, Felipe de la Mata Pizaña.
que confirma la mayoría calificada para Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Para sorpresa de nadie, el proyecto respalda el acuerdo del INE sobre la asignación de diputaciones federales por representación proporcional y rechaza la solicitud del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano de verificar la mayoría por coalición y no por partido individual. En otras palabras, el Cuarto Tierra gobernará durante los próximos 3 años con mayoría absoluta en el Congreso. Sí va a pasar. El Tribunal Electoral determinó que el INE asignó correctamente las diputaciones y afirma que Morena no vulnera la norma al sumar 236 curules. Acto seguido preguntaron dónde firman los 2 años adicionales en el cargo que les regala la reforma judicial y su pase directo a la nueva Corte. Y para seguir con su objetivo de dejar al país en una peor posición que tus abuelitos descubriendo el Kama Sutra, el presidente López Obrador anunció una pausa en las relaciones entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las críticas que han hecho contra la reforma al Poder Judicial, que podría sonar a muy valiente hasta que le ponen atención a la frase. Una pausa en la relación con las embajadas. Podrá ser muy menso, pero nunca valiente. El mandatario criticó al embajador de Estados Unidos, Ken Pompó Salazar, por afirmar que la reforma podría poner en riesgo la democracia y la relación bilateral, además de acusarlo de injerencia. Mientras vaya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. Con la embajada. Con la embajada. Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá Sí, también? también, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. Según una nota diplomática enviada el 23 de agosto al gobierno de México, la embajada estadounidense manifestó respeto por la soberanía de nuestro país, pero subrayó su preocupación de que la elección popular de jueces no resuelva los problemas judiciales. La presidenta electa Claudia Sheinbaum declaró que en caso de que a alguien le interese su opinión, ella no cree que la relación entre México y Estados Unidos cambie tras la decisión del presidente López Obrador. Esto luego de hacer un sesudo análisis en el que concluyó que la relación se crea. Repitió lo mismo que dijo AMLO. Además, descartó pedir la salida del embajador estadounidense Ken Salazar cuando asuma la presidencia, porque admira mucho a AMLO, pero tampoco tanto como para invitar a la DEA a que le abra una carpeta de investigación. Pues por supuesto que vamos a respaldar siempre al presidente de la República. Y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros, que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo canadiense. Ricardo Monreal fue electo coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Monreal agradeció la confianza depositada en él y prometió actuar con honestidad, inclusión y apertura. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, pintó a Monreal como un pilar del partido, volteándola a ver con unos ojitos bien pispiretos al pronunciar la palabra pilar. Y dijo confiar en su capacidad para que su bancada levante las pezuñas cuando se le ordene. En otro asunto de la plenaria, Monreal anunció que la reforma electoral propuesta del presidente López Obrador no será discutida en los últimos días de la legislatura, ya que requiere una mayor reflexión, por lo que será desechada. Pero no se haga ilusiones de que es porque decidieron hacer bien las cosas, no, hombre. Solo están calculando qué tanto le van a poder modificar una vez que pasen la reforma judicial. Completarla bien. No quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento. El hecho de que no se discuta en este periodo hasta el 29 de agosto quiere decir que automáticamente queda desechada esa iniciativa en materia de reforma electoral. Tendrá que ser motivo de una nueva iniciativa en el próximo periodo de sesiones. Y el Partido Acción Nacional designó a mujeres para encabezar sus bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados. Típico de los panistas. Ya hicieron su desmadre y ahora que entran las señoras a limpiarlo todo. Guadalupe Murguía, exsecretaria de Gobierno de Querétaro, y foto que te sale cuando googleas señora panista, será la primera mujer en liderar la bancada del PAN en el Senado, mientras que Noemí Luna, legisladora federal, y foto que te aparece cuando googleas sobrina de la señora panista, encabezará la bancada en San Lázaro. Eso sí, estos nombramientos podrían ser temporales, ya que el nuevo dirigente del partido, que será elegido el 10 de noviembre, podría designar nuevos coordinadores. Mientras tanto, Murguía y Luna prometieron mantener una oposición firme, aunque inútil, contra las reformas del Poder Judicial y otras iniciativas presidenciales. El futuro coordinador de los senadores de Morena y amante de la poesía de altos vuelos, Adán Augusto López,
desmintió la afirmación de Manuel Velasco de que la 4T tiene casi asegurados los 3 votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada en el Senado. Es una chismosa, no le hagan caso. Seguro anda en sus días. López Hernández dijo respetar a todos los compañeros senadores y negó haberse reunido con legisladores opositores. No, yo no estoy de acuerdo con la opinión de Manuel, la respeto, es mi amigo, es mi compañero, trabajamos juntos. Entonces no confirmaría en la usted construcción que tiene de esos una votos. alianza. Yo creo que hay que tener respeto por todos y cada uno de los compañeros, más allá del grupo parlamentario al que pertenezcan, pero sí le digo que pues nosotros somos políticos profesionales y que entendemos cuál es nuestro papel en este Parlamento. Por otro lado, el senador electo del PAN y gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, descartó votar a favor de las reformas de Morena, porque hizo suficiente regalándoles el Estado. Licencia, tomo posesión como senador y ya nos quedamos en el Senado. Ni votos, ni ausencias, ni idas al baño en el momento de las votaciones por parte. No se preocupe. ¿Hay un resquicio de que Mauricio Vila pueda votar diferente a la bancada del PAN? Cuando menos en estas iniciativas que vienen, no lo veo. Legisladores del PAN en el Congreso de Aguascalientes propusieron reducir el plazo para acceder al aborto de 12 a 6 semanas. ¿6 semanas? En 6 semanas la mayoría de las mujeres ni se ha dado cuenta que están embarazadas. Poner ese límite y decir que solo puede pasar 1 hora después del calambre es lo mismo. La iniciativa que se votará hoy fue rechazada por organizaciones feministas que la consideran inconstitucional y un retroceso en los derechos reproductivos, por lo que se manifestaron ante la sede nacional del PAN. En la autopista México-Pachuca, transportistas pertenecientes a la empresa Servicios Expreso bloquearon la circulación en ambos sentidos en protesta por haber sufrido un ataque armado. El equipo de reporteros de Caminos de Abejorro Media tiene los detalles. Transportistas pertenecientes a la empresa Servicio Expreso bloquearon la circulación en ambos sentidos de la carretera México-Pachuca a la altura del ingreso a Ojo de Agua, después de haber sufrido un ataque armado. Desde ese momento y durante toda la madrugada, la circulación se mantuvo bloqueada para exigir justicia y un alto a la violencia que ponen en riesgo a usuarios y operadores. Nuestra manifestación es por los actos de vandalismo que hemos sufrido en estas semanas. El día de ayer, a partir de las 2 de la tarde, tuvimos una gestión aquí en el Mexibus de Ojo de Agua. Hemos pedido a las autoridades nos ayuden a garantizar la seguridad tanto de nuestros usuarios como de nuestro personal. Desgraciadamente no hemos tenido respuesta. Entonces hasta el día de hoy, en la mañana de mañana, esperemos una respuesta de la autoridad, de nuestra señora gobernadora, la maestra Delfina, que nos voltee a ver de este lado, que nos voltee a ver que tenemos un problema de inseguridad grave, que sí nos afecta al personal de la empresa, gente que sale de trabajar, como al usuario. Al usuario lo estamos perjudicando mucho, ¿no? Pero también somos una empresa socialmente responsable, donde no podemos subir usuarios a las camionetas porque son amenazados de golpearlos, ¿no? Entonces, por eso estamos en esta manifestación. Va a ser permanente el paro hasta que no haya una solución por parte de las autoridades. Se espera que durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, personal del municipio acuda para ofrecerles una solución y así puedan retirar el bloqueo que al momento se mantiene como indefinido. Es la información para Abejorro Media. Carlos Ahumada resolvió su último asunto pendiente con la justicia, después de que un juez de la Ciudad de México canceló la condena por fraude que le quedaba y la reparación del daño de más de 26 millones de pesos, al determinar que el delito ya prescribió. El juez Rubén Manuel Godínez Cerón declaró que las autoridades capitalinas fueron omisas en cobrar la sanción pecuniaria. Ahumada había sido condenado a 5 años de prisión, pero la pena quedó sin efecto. Ahumada regresará a Argentina, donde residía antes de su extradición. Ahora vamos a nuestra sección Me Mama Opinar. En México están pasando de manera simultánea 2 acontecimientos de enorme trascendencia para el futuro del país. Por un lado, la batalla para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y por el otro, la lucha por frenar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador, que entre otras cuestiones pretende que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Ambos están íntimamente relacionados y son parte de una jugada política orquestada durante años por el presidente, que ahora sus rémoras planean concluir para entregarle como regalo de despedida una democracia hecha pedazos. Primero hablemos de sobrerepresentación. La Cámara de Diputados se compone por 500 miembros. 300 se eligen por voto directo y 200 por representación proporcional. Esas 200 curules se reparten con base en la cantidad de votos que cada partido obtuvo a nivel nacional el día de la jornada electoral.
Morena y sus aliados consiguieron un 56% de la votación y, por tanto, la oposición un 44%. A la hora de repartir las curules, la ley establece un límite de sobrerepresentación del 8% a cada partido, porque en nuestro sistema electoral los diputados plurinominales fueron creados para evitar que hubiera mayorías absolutas en el Congreso. Con la incorporación de estas diputaciones en 1977, se sentaron las bases para que aquellos partidos que recibían votos pero no ganaban elecciones tuvieran un espacio en el Congreso para representar a la minoría que les votaba. Morena, PT y Partido Verde consiguieron ese 56% en conjunto como fuerza política y, por lo tanto, les corresponde obtener un máximo de 8% adicional, es decir, el 64% de las curules en la Cámara, que se traducirían en 320 diputaciones. Pero los partidos del oficialismo quieren obtener hasta 8% cada uno porque la Constitución a la letra dice que el límite de sobrerepresentación se establece por partido y no por coalición. Lo anterior porque en 1977, cuando incorporaron esta limitante a la Constitución, las coaliciones no existían. Sin embargo, casi 50 años después, el texto constitucional debe interpretarse de manera armónica con la realidad actual. El INE el viernes determinó otorgar a la 4T 364 diputaciones, dejando a la oposición, que obtuvo en conjunto el 44% de los votos, con 25% de las curules. Eso significa una subrepresentación de casi el 20% para quienes no votaron por el oficialismo. ¿Esto de verdad le parece lógico a la autoridad electoral? La oposición impugnó esta determinación y, en consecuencia, el asunto será resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la parte más perversa de la estrategia presidencial, porque la autoridad poseedora de la última palabra sobre el tema pertenece al Poder Judicial, el mismo que Andrés Manuel busca reformar apenas tenga la mayoría calificada en el Congreso. Y a solo unos días de que el tribunal tome una decisión, Morena propuso introducir algunos ajustes a la reforma judicial que, por decirlo amablemente, llaman poderosamente mi atención. Por alguna razón, la reforma ofrece a las y los magistrados de la Sala Superior un trato preferencial, VIP. Quienes integran la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral no serán destituidos de manera total ni parcial, a diferencia de los ministros de la Corte, que serán los primeros expulsados de sus oficinas, sino que además de todo, recibirán una ampliación del mandato hasta 2027. De este modo, los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Yanino Tálora, Reyes Rodríguez y Mónica Soto se quedarán en su cargo 11 años y no los 9 que marca la Constitución. La propuesta para ampliar su periodo como magistrados aparece unos cuantos días antes de que resuelvan el que quizás sea el juicio electoral más importante en la historia de la democracia constitucional mexicana, la decisión sobre cómo aplicar los topes de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Esto es, a todas luces, un soborno y el incentivo es clarísimo. Si las magistraturas electorales le dan a Morena y aliados la sobrerepresentación que tanto ansían para aprobar el Plan C, ellos recibirán a cambio una ilegítima extensión de mandato. ¿Será suficiente para dejar el país en manos del autoritarismo de la Cuarta Transformación? Esperemos que no. Ya opiné. En temas internacionales, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró este martes que llegó a un acuerdo con los demócratas para debatir con la vicepresidenta Kamala Harris, luego de que le permitieran llamarla Aunt Jemima un par de veces. El evento será en Filadelfia. Mejor en manchego para que no se resbalen. Los dos candidatos estarán de pie y no podrán tener notas a su disposición. En África, más de 1.800 casos y al menos 622 muertes por Mpox se han registrado desde enero en 13 países del continente. Los últimos datos revelan 3.641 casos confirmados y 19.222 sospechosos. Oigan, eso es racismo. No por ser africanos son sospechosos. La autoridad sanitaria anunció que enviará a 72 epidemiólogos que perdieron el volado a las áreas afectadas para atender los registros de infecciones. Además, confirmó que las primeras dosis de vacunas llegarán a principios de septiembre a la República Democrática del Congo, epicentro del brote. Por su parte, México ya prepara una vacuna propia para apoyar a los africanos. Se espera que esté lista en el año 2038, ya cuando los simios controlen el mundo. En Atlanta, 2 trabajadores de la aerolínea Delta murieron este martes tras la explosión de un neumático de Boeing 757. ¿Desde cuándo los jugos tienen llantas? El hecho ocurrió cuando el neumático era removido. La aerolínea estadounidense no ha dado más detalles al respecto.
La empresa pasa por uno de los peores momentos de su historia a consecuencia de una serie de accidentes por problemas de calidad en sus aviones. Entre ellos está el que ocurrió a principios de año, cuando la puerta de una de sus aeronaves se desprendió en pleno vuelo. Y pensar que acá eso Viva Aerobús te lo cobra como asiento con ventana. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y yayo del futuro, Iván Gil, tildó de títeres de Estados Unidos a los gobiernos de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay por cuestionar la reelección de Nicolás Maduro en los pasados comicios. La oposición venezolana se lamentó diciendo: chale, nos estamos convirtiendo en México. Gil aseguró que a la cabeza de esta situación está el fascista del gobierno nazi de Javier Milei y que lamenta mucho que Argentina esté padeciendo esa situación. También consideró que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, es un lacayo que lidera un gobierno postrado a los Estados Unidos, mientras que de Perú y Ecuador criticó que el fascismo ha penetrado y que cuentan con gobiernos sumisos. Sobre Chile, dijo que la administración de Gabriel Boric es una vergüenza. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció la renovación en su gabinete. Designó al considerado número 2 del chavismo con nombre de ungüento para la calvicie, Diosdado Cabello, como nuevo ministro de Interior y Justicia. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Pero antes de despedirnos, hoy, 28 de agosto, se cumple el primer año de Abejorro Media. Estamos muy contentos al respecto. Gracias a la producción, Pacaso, Vic, todos los que hacen esto posible. Maquillaje, cámaras, web, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos ven. Este pastel es para compartirlo. Vengan por su rebanada, muchachos. Y nada, feliz cumpleaños a Abejorro, agradecida de poder estar aquí y que sean muchos años más. Un aplauso. Y más tarde no se pierdan La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en Abejorro Media, en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de cumpleaños a nuestro WhatsApp, por favor. Y a mí vayan a seguirme de cumpleaños de Abejorro, vayan a seguirme, por favor. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana en el día 366 de Abejorro. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.